iba para la congregación, decía al Señor: Señor, ¿cuál es el mensaje que tú quieres para esta casa? Y hablaba con mi esposa y el Señor me trajo esta historia y empecé a meditar profundamente en esta historia. Mi pastor anoche empezó a hablar del mismo Jacob, de el mismo tema. Y yo fui sacudido por el Espíritu y pude sentir que es la palabra que Dios quiere para esta tarde, para esta casa. Yo quiero ministrar en breve minutos como el tema: el ángel te va a tocar. Dígale: el ángel te va a tocar. Dígale: el ángel te va a tocar. Míralo fijamente que algo Dios hará contigo en esta tarde. Porque en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósito. De verdad que me llama la atención hablar de la historia de Jacob. Todos conocemos la historia de Jacob, en su mayoría de los que estamos aquí. Me llama poderosamente la atención cuando Jacob estaba en el vientre de su madre. Él empezó a luchar fuertemente con su hermano Esaú en el vientre de su madre. O sea, desde el vientre de su madre, antes que él fuera creado, ya era un luchador. Ya él sabía para qué fue llamado y para... Mira la paloma, eso es paloma, hijo mío. Ay, Padre, ¿qué es esto? Yo siempre lo digo en esta tarde. Y me llama la atención que Jacob desde el vientre de su madre estaba luchando. Y conocemos la historia como Esaú, que era el primogénito, cómo pasó, cómo él vendió su primogenitura, cómo hubo un engaño entre la madre de Jacob, aleluya, cómo engañaron a su padre. Después que estos muchachos se dan grandes, la Biblia enseña que Jacob se fue para un lugar donde un hombre llamado Labán. Allí duró 20 años trabajándole a Labán. Después de 20 años luchando, atendiendo ovejas, Dios iba moldeando el carácter de Jacob. Recuerde que el nombre de Jacob significa engañador, significa usurpador. Pero Dios, conociendo el corazón del hombre, porque la Biblia dice: engañoso el corazón y perverso, más que todas las cosas que la conocerá. El único que escudriña lo profundo del corazón del hombre se llama Dios. Por eso usted y yo no podemos engañar a Dios. Aleluya. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque todo el hombre sembrar, eso también segará. Si sembrare para la carne, de la carne segará corrupción. Pero si sembrare para el Espíritu, segará vida eterna. O sea que usted y yo no podemos engañar a Dios. En cambio, la madre de Jacob engañó, aleluya, a su esposo y vendió o compró con un engaño la primogenitura de Esaú. Me llama la atención, después de 20 largos años, Jacob pide toda su bendición, pide sus 2 mujeres, pide su criado y sale lejos de este hombre llamado Labán. Labán lo había maltratado, lo había, aleluya, menospreciado, pero Dios estaba con Jacob. Dios había escogido a Jacob para un propósito grande. Por eso a ti Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Dios te marcó. La palabra marca significa estimada. En pocas palabras, Dios te había seleccionado, te había apartado antes de tu nacer. Ya Dios había pensado en ti. Me llama la atención que Jacob agarra a sus mujeres. Recuerde que Dios no aceptaba tener 2 mujeres, pero Dios lo permitía. Aleluya. Me llama la atención que Jacob tenía 2 mujeres y dice que cruzaron aquel palo de Jabón, él y sus hijos y sus mujeres. Jacob se quedó de los
bendecir. Dios no te va a bendecir en las multitudes. Dios no va a tratar contigo en las multitudes. Dios va a tratar contigo solo, en el secreto, donde nadie te ve, donde nadie te da una palabra. A veces te vas a sentir solo, como que Dios no está. Recordemos que hay una amistad entre Esaú y Jacob. Jacob no cruza el arroyo, sino que se queda del otro lado. Pero él cruza a su familia del otro lado. Siento el fuego tremendo. Y se quedó solo. Hay momentos que Dios te va a dar solo para entregarte lo nuevo. Hay momentos que te vas a encontrar solo, como desamparado. Pero es ahí que Dios va a tratar contigo. Es ahí que vas a escuchar voz de Dios. Es ahí que Dios te va a levantar. Oh, gloria. Es ahí que Dios va a entregar el orden. Lo siento, poderoso. Y dice la Biblia que un varón le salió al encuentro a Jacob mientras estaba solo. Bueno, y te repito, Dios va a tratar contigo solo. Y el que está a tu lado solo. Y le dije solo. Dios te va a bendecir solo para tú bendecir a otro. Dios no le interesa a las multitudes. Dios le interesa a alguien que esté solo en la tarde. Alguien que no haga tanta pantomima. Alguien que sabe llamar la atención de Dios. Que en medio de la crisis, en medio de la turbulencia, él sabe que su Redentor vive. En medio del proceso, él sabe que Dios lo va a levantar. Jacob está asustado porque viene su hermano para quitarle la vida. El diablo no podrá quitarte la vida si no te la quitó cuando tú no servías a Dios. Mucho menos ahora el diablo no podrá matarte. Recuerdo que años atrás estaba yo en la casa de mi madre. Mi madre tenía un altar. Tenía a Santa Marta. Tenía a María del Campo. Tenía diferentes tipos de altares debajo de la cama. Y yo, que vengo de una familia que soy creyente a la misma vez, pero también que creen en la brujería. 2 tíos míos murieron por la brujería. Estoy yo orando a las 12 de la noche, ministro. Estoy turbado porque estoy luchando guerra espiritual fuerte. Y me altar. Mamá me está haciendo la guerra. Oh my God. Y estoy intimando con Dios. Literalmente me salió alguien al encuentro. Y mientras estaba orando, literalmente sentí una mano poderosa que me tocó. Y me dijo, yo estoy contigo. Y me dijo, come y bebe porque el largo camino te resta. Hay altares que están levantados en tu contra para destruirte. El altar de mi madre estaba prendido, pero a la misma vez yo también estaba prendido de rodillas. Y luego me salió el ángel y me dijo, te tocaré para que el altar no te derribe. Y a decir en esta tarde que hay gente que tiene tu nombre en los altares, pero esos altares del diablo serán derribados y caerán, porque el ángel te va a tocar. A mí no me tocó
Y a la semana empecé a ver que había pasado con el altar. Varón de Dios, miré debajo de la cama. Cuando el ángel me tocó literalmente, no vi altar. No sé lo que ella hizo con el altar. Yo estaba pensando botar el altar. Wow.